Hola amigos y amigas, espero estén bien. Durante estos días he estado haciendo algunos trabajos relacionados con los temas de cuidados, ¿ya? Y he tenido y he tomado bastantes estudios y he leído bastantes publicaciones respecto de este tema. Y a raíz de eso quiero hacer una reflexión respecto justamente a los modelos de cuidado y algunas de las noticias también que han salido últimamente, ¿ya? Primero que todo, me parece maravilloso lo que acaba de aprobar hace poco. Se acaba de aprobar hace poco respecto de la norma de cuidados para personas mayores, ya en particular en el artículo número 10, que hace relación al derecho al cuidado, ¿ya? Señala la norma, dice, leo textual, dice: todas las personas tienen derecho a cuidar, a ser cuidadas y a cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte. El Estado se obliga, importantísimo, se obliga a proveer los medios para garantizar que este cuidado sea digno y realizado en condiciones de igualdad y de seguridad. El Estado garantiza este derecho a través de un sistema integral de cuidados y otras normativas y políticas públicas que incorporen el enfoque de derechos humanos, de género y la promoción de la autonomía personal. El sistema tendrá un carácter estatal, paritario, solidario, universal, con pertinencia cultural y perspectiva de género e intersectorialidad. Su financiamiento será progresivo, suficiente y permanente. El sistema prestará especial atención a lactantes, niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas en situación de discapacidad, personas en situación de dependencia y personas con enfermedades graves o terminales. Asimismo, velará por el resguardo de los derechos de quienes ejercen trabajos de cuidado. Me parece espectacular, ¿cierto? Es un gran avance. A raíz de esto, estuve también busqué por ahí un, un estudio que es del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿ya? Del año 2021, ¿ya? Que uno de sus autores justamente es una copublicación de el Banco Interamericano de Desarrollo y Eurosocial, ¿ya? Importante Eurosocial, ya ha estado Eurosocial es una empresa que yo entiendo que ha asesorado a nuestro Servicio Nacional del Adulto Mayor, ya respecto justamente de normativas de estándar y a otros servicios también nacionales, ¿cierto? Y quien es la autora de esto es la doctora Elia Molina, ex ministra de Salud, ¿cierto? Y es importantísimo lo que señala aquí. Yo quiero un poco, voy a compartir dentro del link también de la publicación de esto. Y, y miren lo interesante que aquí sale. Señala que cerca de, dice, presupuesto y cobertura de los programas públicos de atención a la dependencia, ¿ya? Señala de que la oferta pública de cuidado ha aumentado considerablemente en los últimos años, ¿ya? En particular, del 2016 el presupuesto de Senama llegaba a 0,7% del presupuesto del gobierno central y más del 60% de los fondos eran destinados a financiar las residencias de largo plazo, ¿ya? Y señala de que aquí hay una tabla que se muestra del presupuesto del año 2019 en donde están para algunos servicios seleccionados de la atención a la dependencia de las personas mayores, dependientes del Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud. Dice que el total de estos programas presenta poco más del 0,02% del Producto Interno Bruto del país, ¿ya? ¿Y cuáles son los servicios de cuidado que aquí en esta tabla aparecen? Que también les voy a compartir el documento. Aparecen establecimientos de larga estadía, que son los propios de Senama, Fondo Subsidio LIAM, cuidados domiciliarios, atención domiciliaria para personas con dependencia severa, que es del MinSal, centros diurnos, ya cierto que es de Senama, centro de apoyo comunitario para personas con demencia, que es del MinSal,
Red Local de Apoyo y Cuidados, el SNAC, ¿cierto? El Subsistema Nacional de Apoyo y Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social, vivienda tutelada, envejecimiento activo, que va enfocada a la prevención y envejecimiento activo, ¿cierto? Más adultos mayores autovalentes, y dice otros como por ejemplo el PACAM, el Programa de Alimentación Complementaria, ¿cierto? El programa Vínculos, ¿ya? Y el Plan Nacional de Demencia. ¿Qué es lo interesante de esto? ¿Ya? Que señala de que, fíjense ustedes, dice que las restricciones de presupuesto afectan la cobertura según el balance del Senama del año 2017. La inversión pública en cuidados sociosanitarios dependientes de este servicio, alcanzó a cubrir a 19.394 adultos mayores con diferentes niveles de dependencia, ¿ya? Comparado con estos últimos datos disponibles de la CACEN, esto significaría alrededor de un 4% de los adultos mayores de 60 años en condiciones de dependencia. O sea, es bastante preocupante del punto de vista de que claramente tenemos una institucionalidad en el fondo que genera un gran trabajo. Ya hay un servicio que es altamente comprometido con las personas mayores desde el punto de vista técnico, siempre está en constante evolución tratando de mejorar, pero preocupa. ¿Qué preocupa? Preocupa el porcentaje en el sentido de decir que hay un gran trabajo de una gran institucionalidad en el fondo, que está enfocado solo en un 4%. Y la pregunta es, o sea, el restante 96% de ese 20% que requiere de servicios de cuidado. ¿Y qué pasa con ese porcentaje de personas mayores? Y la verdad es que, claro, empecé a averiguar respecto del estado de arte, y la insuficiencia presupuestaria se debe por lo siguiente. Miren ustedes. Se debe básicamente porque el mecanismo a través del cual se financia en los distintos tipos en general, ¿ya? La panorámica internacional, los sistemas de protección social, que parte de esto es justamente lo relacionado con los cuidados durante la adultez mayor, vienen desde los seguros de salud, ¿ya? Vienen desde los seguros de salud. Entonces, la pregunta lógica sería es que debiese FONASA justamente pagar estas prestaciones, o ser esta prestación una prestación de FONASA, ¿cierto? Estar asociada al Fondo Nacional de Salud, ¿cierto? Y por lo tanto se requeriría de una modificación del punto de vista de la ley para que en el fondo pudiese ser así. Ahora, cabe preguntarse, ¿FONASA dispone de los recursos justamente para poder en el fondo pagar estos cuidados que las personas mayores requieren? A priori yo creo que no, ¿cierto? Y eso también pasa ¿por qué? Porque existe justamente sistemas de salud público y sistemas de salud privado, ¿ya? Entonces también habría que generar una normativa del punto de vista legal a fin de que justamente los privados, ¿cierto? Tanto públicos como privados en el fondo tuviesen esta prestación de salud, ¿ya? Y por lo tanto el Senama, más que estar ejecutando recursos, transfiriendo a distintas entidades, ¿cierto? Que es lo que ha hecho desde que inició esto, ¿cierto? Se dedicara más a supervisar y a velar justamente por los temas técnicos, ¿cierto? La calidad del cuidado. Recordemos que históricamente los cuidados en Chile han sido entregados por instituciones de origen religiosa, ¿cierto? El Estado no se había hecho parte del tema de los cuidados, y básicamente en el 2010 ocurre una crisis de los cuidados donde estas instituciones, los cuatro grandes, ¿cierto? Fundación La Rosa, Hogar de Cristo, San Vicente de Paul, Hermanita de los Pobres, entre otras, ¿cierto? Se paralizan y dicen, mira, no vamos a entregar más cuidado a las personas mayores porque la verdad es que no recibimos ningún apoyo del Estado y básicamente estamos solos en esta gran obra, por lo demás muy altruista, ¿cierto? Y se crean estos programas, se crea el fondo subsidio ELIAM, que lo que financia ya son plazas, ya por lo tanto ocupaciones, ¿cierto? De, por decirlo así, camas, entre comillas, pero son plazas, ¿cierto? Y financia puedo equivocarme en esto, entre el 75 y el 120% de 4.36 UF mensuales por adulto mayor, ¿ya? La verdad es que es súper poco dinero, ya que eso alcanza a financiar básicamente el 20% del valor de una plaza, ¿ya? Cuando el año 2015 Senama envía a hacer un estudio respecto de los costos del cuidado, ¿cierto?
a una consultoría que se llama Sacrep, ya se sabe que los costos promedio de un adulto mayor en un, en un ELIAM es del orden de los 450 a los 650.000 pesos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tema? Yo creo que el tema aquí es que se necesita un cambio, ¿ya? En el modo en el cual se están financiando los cuidados. Los cuidados debiesen ser para todas las personas, debiésemos tener políticas públicas de carácter universal, dejar de lado el Estado subsidiario y justamente ir de la mano con lo que el borrador de esta nueva constitución, ¿cierto?, está proponiendo, que los cuidados tienen que ser de un financiamiento de responsabilidad estatal, ¿ya? Es justo para los trabajadores, personas que han impuesto, ¿cierto?, han generado ganancias a las distintas empresas o también de alguna u otra forma han aportado el Estado, y en el momento en que se jubilan o dejan de ser un recurso humano activo, ¿cierto?, y cuando en algún momento lo necesitan, los cuidados tienen que estar, ya tienen que estar en el país vecino. He tenido la suerte de ir al 2015 a ver el modelo de cuidados que tiene Argentina, y fíjense ustedes que Eva Perón en el año 50 fue la primera mujer en el mundo en generar un decálogo de la ancianidad. Y justamente parte de ese decálogo instaura dentro de la Constitución Política de Argentina el tema de los cuidados para las personas mayores, ¿ya? Allá es justamente los cuidados, ¿cierto? Quien paga los cuidados de las personas mayores es PAMI, que es el Programa de Atención Médico Integral, ¿ya? Que sería un homólogo de FONASA, ¿ya? Y en ese caso, quien se encarga justamente de el 1% de los casos, ya que nunca cotizaron o que son ciudadanos extranjeros, es DINAPAM, que vendría siendo el homólogo de SENAMA aquí en Chile. Entonces, es importante, creo que hay que avanzar en esa seguridad social. También creo que parte del seguro contra la dependencia que está propuesto de, dentro de la ley de envejecimiento positivo del gobierno anterior, ¿cierto?, que propone justamente el establecer un seguro contra la dependencia, si bien es bueno, creo que es deficiente y se cae en lo siguiente, ¿ya? En Japón, basado en el modelo de Okinawa de Japón, ¿cierto?, en Japón las relaciones contractuales entre empleador y trabajador son generalmente a contrata, ¿ya? Y por lo tanto el seguro propone de que desde los 40 años el empleador empieza a pagar este seguro contra la dependencia, ¿ya? ¿Cuál es el tema? Que en Chile aquí es distinto, ¿ya? Existe una gran precariedad laboral. La verdad es que entiendo que cerca del 60%, puedo estarme equivocando también, estoy sujeto a los comentarios, a correcciones, a críticas por sobre todo, pero el 60% de los trabajadores de este país generalmente no tiene un contrato, ¿cierto? O es honorarios, ¿ya? Es honorario, ¿cierto? No tiene una relación contractual establecida propiamente tal o con contrato, ¿cierto? Es honorario. Entonces, el seguro señala que si esta persona en el fondo es un trabajador independiente, quien tiene que pagar el seguro es la propia persona. O sea, va en desmedro justamente de la liquidez o del dinero final que en el fondo va a obtener el trabajador. O sea, tiene que pagársela sí mismo. Entonces, seguimos justamente con esta lógica de que la persona tiene que hacerse cargo de la propia persona, ¿ya? Entonces, la verdad que da para mucho para reflexionar. Creo que es posible, cambiar justamente la forma en que financiamos los cuidados, ¿ya? Creo que deberían ser prestaciones de salud. No digo que se haga cargo salud, no, estoy diciendo básicamente de que el dinero para pagar los cuidados tiene que salir de este seguro de salud, ya que es el Fondo Nacional de Salud, ¿cierto? Y debería también, para que alcanzara, debería haber un único sistema de salud. Yo creo que es importante y eso también a lo mejor va a estar, o va a ser una de las propuestas, ¿cierto?, de esta nueva constitución. Creo que es importante el entender la seguridad social y sobre todo el tema de los cuidados como un derecho social. Creo que justamente la precariedad de los cuidados, tanto de las personas que realizan el cuidado desde el punto de vista laboral y quienes trabajan, se da por eso, porque todavía seguimos bajo la lógica del Estado subsidiario. Existe una gran cantidad, una gran demanda respecto de la necesidad de que las personas mayores sean cuidadas. La proliferación de los clandestinos no es nada más que una respuesta ante la incapacidad de pago de las familias chilenas, justamente de no poder pagar los 450.000 o 650.000 pesos que cuesta realmente el cuidado. Cuando se valoriza también en el caso de las personas con demencia, el valor del cuidado llega a cerca de un estudio de la doctora Andrea Slaszczewski, ¿cierto?, cerca de
900.000 pesos mensuales. ¿Por qué? Porque no olvidemos, y esto es sumamente importante, no olvidemos que el tema de los cuidados es un tema de género, ¿ya? Es un tema de género porque es la mujer en edad laboralmente activa, promedio 49 años, ya hija menor o la nuera, ¿cierto? Que es la que tiene que dejar de trabajar para cuidar. Entonces, finalmente, el tema de los cuidados de las personas mayores no solamente afecta a la persona mayor, sino que principalmente también afecta a la cuidadora, que es un familiar, ya cuidadores informales. Hay pocos apoyos para esos cuidadores, más que todo, más que nada, en el fondo, el estipendio que sea por salud, que entiendo es un poco menos de 30.000 pesos, ¿cierto? Y por lo demás no hay nada. Entonces, el tema de que una persona cuide justamente aumenta la vulnerabilidad del grupo familiar, ¿ya? Otro tema importante también que cuando existen situaciones de abandono, por ejemplo, para las personas mayores, el Estado de alguna u otra manera obliga, ¿cierto?, a que los hijos generen una manutención para justamente poder mantener a la persona mayor. Entonces, dentro de mi concepto no cabe una lógica de que el Estado, en muchos casos, las personas que tienen que entregar dinero, ¿cierto?, para poder mantener a su padre o entregar servicios de apoyo y cuidado, justamente terminan precarizando o vulnerando o aumentando la vulnerabilidad de su grupo familiar en pos de mejorar, ¿cierto?, las condiciones de su padre o de su familiar, ¿ya? Entendemos que en la mayoría de los casos esa persona trabajó, tributó, aportó del punto de vista de los impuestos, etcétera, y merece en algún momento, cuando más lo necesita o cuando ya no es un recurso humano útil, por decirlo de alguna forma, activo, ¿cierto? Necesita del apoyo, ¿cierto? Creo que hay que repensar esto, creo que es importante avanzar desde la lógica de un estado de bienestar pro persona, ¿cierto? Y no desde un estado pro empresa. Ya creo que justamente es parte de los problemas que se vienen arrastrando durante mucho tiempo y debemos empezar a pensar de que de aquí al 2050 un tercio de la población de este país va a ser adulto mayor, se va a generar un problema de la cuidadanía, o ahora más cerca, 2030, un 25% de la población va a ser adulta mayor. El problema de la cuidadanía va a ser básicamente quién cuida a las personas mayores. Necesitamos cupo en los establecimientos de larga estadía para que los puedan cuidar, pero más que eso también necesitamos programas que en el fondo eviten el avance de un envejecimiento negativo o de un envejecimiento bajo enfermedad, ¿ya? Por lo tanto, no solamente tenemos que en el fondo atacar lo que ya existe, en el fondo resolver lo que ya existe, sino que también tenemos que prevenir. Es importante justamente la redistribución del presupuesto del Servicio Nacional del Adulto Mayor, el cual enfoca justamente el 60% de los recursos en estos programas relacionados con la dependencia, y creo que es importante trabajar justamente desde el foco preventivo, del foco de la autonomía, ¿cierto? Y de la participación social. No olvidemos que del punto de vista biopsicosocial, la participación, que las personas mayores sigan manteniéndose activas dentro de su comunidad, es un factor protector de la dependencia. Pero resulta de que justamente tenemos que entender que tienen que existir algunas dimensiones básicas establecidas o de alguna u otra manera que se den de por sí para que la participación sea social efectiva. Salud, educación, vivienda y por sobre todo seguridad social. Es necesario primero establecer, ¿cierto?, esos mínimos para que las personas puedan participar activamente dentro de la comunidad y por sobre todo ejercer una participación política. Vaya que hace falta escuchar la voz de nuestras personas mayores. Así que les dejo eso de reflexión. Un gran abrazo y espero que tengan un buen fin de semana. Cariños.